con la que emergió Podemos en el panorama político nacional fue un movimiento sin precedentes. Surgió al amparo del 15M y desde aquellos tiempos hemos vivido una revolución que ha tenido representación también en numerosas instituciones. Hoy tenemos con nosotros al diputado en el Congreso, Javier Sánchez Serna. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, parece mentira lo rápido que pasa el tiempo y ya casi son 4 años los que estás al frente del partido de Podemos en el Congreso de los Diputados. Cuéntanos cómo ha sido esta experiencia. Bueno, pues yo creo que ha sido una experiencia muy estimulante a nivel personal, pero sobre todo creo que ha sido ilusionante a nivel colectivo. Es verdad que no han sido años fáciles, han sido años donde hemos vivido un bloqueo político, tuvimos que repetir las elecciones del 20 de diciembre y el 26 de junio, después hemos tenido un gobierno de Mariano Rajoy que lo que quería era resistir frente al vendaval de casos de corrupción y de juicios que se le venían encima. Finalmente hemos conseguido sacar al Partido Popular del gobierno y plantear un gobierno de progreso con el Partido Socialista, que con todas sus limitaciones está planteando, por ejemplo, estos días unos presupuestos generales que empiezan a revertir muchos de los recortes en sanidad y educación, que suben las pensiones al nivel del IPC, que aumentan el gasto en dependencia un 40%, 515 millones más de euros para dependencia y, por tanto, creo que algunas cosas empiezan a cambiar. Ha sido, por tanto, creo, la entrada de Podemos en el Parlamento el elemento de cambio que ha permitido que un Partido Socialista que no se esperaba volver al gobierno, bueno, pues esté planteando políticas y estemos planteando con ellos políticas muy diferentes. Tendríamos que avisar a nuestros espectadores de que esta entrevista no se ha grabado este mismo martes, sino que la hemos tenido que realizar antes precisamente porque el martes, hoy, se estará debatiendo en el Congreso de los Diputados esos presupuestos que están sobre la mesa y que realmente, ¿cuáles son las perspectivas que tienen desde Podemos en el avance, al menos en ese debate? Nosotros dijimos que era muy importante que la moción, que la mayoría que hizo posible sacar a Mariano Rajoy de la Moncloa después de una situación de degradación institucional por casos de corrupción muy grave, fuera posible que sacara unos presupuestos sociales. E incluso nuestros adversarios nos dicen que la propuesta de presupuestos que hay encima de la mesa son los más sociales de la historia. Es la primera vez en 10 años que el ajuste fiscal se va a realizar no por la vía de los recortes, sino por la vía de los ingresos. Son unos presupuestos que dan más a quien más lo necesita y hacen pagar un poquito más a ese 1% que tanto acumuló durante la crisis. Son unos presupuestos que nos permiten empezar a revertir mucho de lo que se perdió en el estado del bienestar, que nos permite subir el salario mínimo a 900 euros, que es muy importante para millones de asalariados en este país, y a partir de ahí nosotros decimos que las fuerzas tienen que ser responsables. No entendemos la posición de los partidos catalanes cuando quieren plantearlos como una moneda de cambio de un conflicto político, que es verdad que hay que debatir y que habrá que solucionar por medio del diálogo, pero estos presupuestos ayudan a los ciudadanos murcianos, ayudan a los ciudadanos catalanes, ayudan a los ciudadanos extremeños y, por tanto, llamamos también a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas de la Cámara para que los hagan posible. Creemos que una situación más de bloqueo no ayudaría en nada. Llevamos 2 años, cuando estaba Mariano Rajoy, donde solamente se han aprobado en esta legislatura tan tensa 3 proyectos de ley, 3 proposiciones de ley. Apenas se ha legislado. Esta era la primera vez con estos presupuestos donde los ciudadanos iban a poder notar en su vida, en sus servicios públicos e incluso en su bolsillo que se hacían políticas, ¿verdad?, para la mayoría social. Por eso es tan importante que los catalanes dejen de bloquear estos presupuestos y sin ningún tipo de cortapisa permitan seguir su tramitación adelante. Sin embargo, si sigue este bloqueo, ¿ve viable o ve factible el adelanto de elecciones si los presupuestos no salen adelante? Si los presupuestos no salen adelante, seguramente para un gobierno que solamente tiene una base de 84 diputados, cuidado, porque tampoco quiso que fuera más amplio, no quiso un gobierno de coalición con Unidos Podemos, quiso gobernar solamente con 84 diputados, pero sin esos presupuestos que pactaron con nosotros se van a quedar en una situación de debilidad evidente y, por tanto, seguramente iremos a un adelanto electoral. Ya no sabemos si el 26 de mayo, ya no sabemos si un poco después, pero desde luego la legislatura quedaría más tocada. Si ponemos también sobre la mesa el conflicto catalán y la posición de Podemos al respecto, ustedes siempre hablan de la necesidad de admitir a España como un Estado plurinacional. ¿Qué significa esto en la práctica? Bueno, significa entender que España es una patria grande, donde cabemos todos. España no es una cosa ni pequeñita ni estrechita. España es un país que es un crisol de culturas,
que tiene diversas identidades y en el que cabemos todos. Frente a los nacionalismos excluyentes, sean de tipo Puigdemont o sean de tipo Abascal o Casado, donde parece que solo hay una forma de ser español, nosotros decimos que lo vasco, lo catalán, lo murciano o lo gallego son formas específicas de ser español. ¿No? Y por tanto, el problema de Cataluña no es un problema de Cataluña, es un problema de toda España y de su configuración territorial. Nosotros lo que decimos, muchas veces no se ha entendido bien el mensaje, cuando planteamos que para Cataluña solo hace falta un referéndum. Bueno, hace falta un referéndum, pero también un proyecto de España. Y nosotros estamos dispuestos a hablar de ese proyecto de país. En ese sentido, habrá que solucionar los problemas políticos con formas políticas, pero nosotros nunca planteábamos que solamente el conflicto político fuera independencia sí o no. Es que entre esos dos extremos hay mucha escala y se puede plantear también una reforma del Estatuto de Cataluña pactada y aprobada las preguntas en sede parlamentaria a nivel nacional y seguramente que esa reforma del Estatuto de Cataluña venga acompañada también de una reforma de la Constitución española. Para que todo el mundo se pronuncie, no solamente los catalanes. Pero, evidentemente, nosotros lo que estamos diciendo es que la judicialización del conflicto, el echar leña al fuego, como se está echando, no nos está acercando más a una resolución del conflicto, sino que está enconando los ánimos. Y lo peligroso es que algunos jueguen con azuzar el fuego en Cataluña, en España, pensando que eso le va a dar réditos inmediatos, no viendo que eso lo que está es enconando y entorpeciendo la convivencia para muchas décadas. Por tanto, nosotros lo que estamos diciendo es lo de Cataluña se tiene que resolver por métodos políticos, no solamente judiciales, que tendrán que verse las responsabilidades judiciales, pero es un problema político. Y luego también creo que nosotros tenemos que explicar mejor nuestro proyecto de España, que solo puede ser una España unida, pero también diversa. Ese carácter de diversidad siempre ha sido constitutivo de la historia de España y no se va a perder. Y por tanto habrá que ir caminando en una reforma de la Constitución en un sentido federal o federalizante. Y si hablamos, siguiendo en este tema del conflicto catalán, ¿qué les parece a ustedes que en una España como la nuestra, con una democracia que tiene ya una historia de más de 40 años, con partidos políticos nacidos al amparo de esta democracia, necesitamos un mediador para la reunión que debe establecerse entre el gobierno de nuestra nación y los representantes nacionalistas catalanes? Bueno, yo creo que hay cosas que se dicen que a lo mejor no se están pensando demasiado bien, como cuando se pone encima de la mesa que un mediador es lo peor que nos puede pasar. Creo que lo peor que le puede pasar a nuestro país es que se corten las relaciones de diálogo entre instituciones. Un mediador o no un mediador no es lo más importante, lo importante es que haya diálogo. Sorprenden algunas declaraciones de representantes del Partido Popular cuando ellos fueron a negociaciones con ETA en Argelia e incluso se atrevieron a llamar a ETA Movimiento de Liberación Nacional Vasco. Todos los gobiernos negocian y para negociar hace falta dialogar y si en ese diálogo puede haber otras instancias, puede haber otras personas, bueno, pues eso no es el problema fundamental. El problema fundamental, a mi modo de ver, sería que alguien dijese la solución de todo pasa porque no se dialoga, porque hay que seguir echando leña al fuego o porque todos a la cárcel. Eso de verdad no facilita la convivencia entre ciudadanos. En Cataluña yo creo que más que un problema político también hay un desgarro emocional por parte de la población que viene desde que Cataluña votó un estatut de Cataluña, que luego se negoció en el Congreso y luego el Partido Popular judicializando de nuevo un conflicto político o la política por vía del Tribunal Constitucional recortó. El origen viene de ahí y seguramente la solución del problema nos vuelva a llevar a ese punto. Es decir, que en el ámbito de una reforma que yo creo que tiene que ser ya constitucional, porque insisto que el problema de Cataluña no es solo de Cataluña, es un problema de toda España y es cómo configuramos España territorial, pero también democrática y socialmente, bueno, pues también habrá que volver a una consulta sobre cómo tiene que ser el Estatuto catalán, no sobre la base, como quiere Puigdemont o como quieren algunos dirigentes nacionalistas, del permanente chantaje al Estado, sino de una negociación que va a ser larga. Pero ¿cómo nos creemos que, por ejemplo, en Canadá, con el Quebec, o el Reino Unido, con Escocia, se han resuelto estas cosas? Se han resuelto dialogando, se han resuelto consultando a la población, no de un día para otro. Es que en Escocia, por ejemplo, la consulta fue con un plazo de 3 años. ¿Por qué 3 años? Para que todos los análisis y todos los argumentos estén encima de la mesa. Porque los nacionalistas catalanes también tendrán que explicar qué supondría para Cataluña abandonar España.
ellos piensan que todo va a seguir igual, que no va a afectar a su economía. Bueno, todo eso no es una cosa, no es un debate, digamos, que se pueda resolver en 2 tertulias de televisión, sino que hará falta, además, todo un debate político muy pautado y muy largo, pero yo creo que la vía que nos acerca a la solución del conflicto pasa más por esta vía del diálogo y de no cerrar puertas, que yo creo que es en lo que está el Gobierno y en lo que estamos Unidos Podemos, antes que explotar todos los puentes y además decir cosas que no... Cuando se dice, bueno, el presidente del país está vendiendo a Cataluña, se acepta chantajes, todo esto es falso, la gente lo tiene que saber. Lo que se están negociando son unos presupuestos sociales, unos presupuestos muy sociales para revertir recortes que no tienen ningún tipo de contraparte. Bueno, estaremos atentos a lo que haya pasado en la misma jornada del martes y en los días consiguientes porque, como decíamos, estamos todavía pues horas antes de que se produzca ese debate. Hablemos del partido de Podemos. Primero fue Monedero, luego fue Rejón. ¿Qué ocurre con el triunvirato de Podemos? ¿Se está desmoronando, como dicen algunos? Bueno, yo creo que en política, la política no solamente son nombres, no solamente son personalidades, son proyectos colectivos y Podemos al final es como un tren. Algunos, bueno, pues se suben en una estación, consideran que hacen un recorrido y deciden bajarse, y hay, entre medias, otras estaciones donde hay nueva gente que se sube, pero Podemos sigue siendo un proyecto colectivo muy importante, un proyecto que está marcando buena parte de la agenda social del Gobierno y un partido, además, que se está demostrando con una responsabilidad de Estado en el que, si seguramente hay números en las próximas elecciones, vamos a plantear la entrada al Gobierno junto al Partido Socialista. Por tanto, yo creo que es curioso que tengamos esta crisis justo cuando somos el momento en el que somos más influyentes en la política nacional. Aún así, las crisis en los partidos políticos pues los hay en todo y de todos los colores, pero bueno, yo creo que hay que seguir gestionándola con la responsabilidad de que Podemos es imprescindible para que haya el cambio en España. Seguramente, si Podemos, como algunos quieren, se desmorone, se lo pondríamos mucho más fácil a ese avance del tripartito reaccionario entre Partido Popular, Vox y Ciudadanos. Con lo cual, ahora mismo ya se me ha adelantado a las previsiones de este 26 de mayo, si tuviésemos que hacer un avance, ¿considera Podemos que es el momento de entrar en el Gobierno nacional? Sí, en todos los gobiernos, tanto autonómicos como municipales, si se da la correlación de fuerzas y es posible, nosotros estamos aquí para cambiar las cosas y estamos aquí para ser fuerza de gobierno, no solamente para quejarnos. Por ejemplo, en el proyecto de presupuestos sabemos que hay muchas limitaciones, sabemos que el Gobierno no ha cumplido, por ejemplo, algunas de las promesas que se firmaron, como el tema de bajar y regular el precio de los alquileres en zonas especialmente tensionadas como Madrid y Barcelona, pero aún así somos responsables y vamos a seguir adelante para que sea posible esa alternativa. Creo que lo peor que le podría pasar a nuestro país es que la coalición de corte reaccionario que vimos en Andalucía se generalizara por todo el país. Es una coalición que al fin y al cabo está poniendo en duda los derechos de las mujeres y está poniendo en duda muchas de las conquistas sociales de nuestra democracia. Por tanto, creo que ahora el momento de responsabilidad manda y hay que aparcar un poquito las diferencias internas o los debates que puede tener cualquier formación política y ponernos a trabajar para sacar en las elecciones autonómicas y municipales el mejor resultado. ¿Cómo de factible es que perdamos todos esos derechos que se han ido trabajando y adquiriendo durante las últimas décadas en nuestro país, según la visión que tiene o que hacía ahora mismo de ese triunvirato? Sí, es decir, durante muchas décadas hubo en el mundo académico, en el mundo social, una visión progresista por la cual el progreso, la historia siempre iba hacia adelante, ¿verdad? Y lo que se ganaba ya no se podía dar marcha atrás. Bueno, pues esto no es cierto, lo estamos viendo en muchos de los países de nuestro entorno, de Europa, con el avance de fuerzas de extrema derecha, donde de nuevo se ponen en cuestión, bueno, pues cosas tan básicas como eran la protección social, los derechos de las mujeres, las libertades civiles y políticas, y por tanto el mensaje que nosotros mandaríamos a la gente es que puede haber un cierto hartazgo de la política después de 2 años de bloqueo muy importantes en el Congreso, pero si no se vota, lo que puede venir puede ser mucho peor. En un contexto, además, geopolítico, donde parece que suenan de nuevo esos tambores de guerra, entre la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y por otra parte, hay muchos economistas que dicen que hay una nueva crisis económica incubándose. Una crisis económica del capitalismo europeo, que no se ha refundado, como decía Sarkozy en el año 2008, que nos pilla sin haber recuperado
todos los mecanismos de protección colectiva, como era recuperar el poder adquisitivo de las pensiones, nuestra sanidad, nuestra educación, nuestra dependencia. Por tanto, en ese aspecto tenemos que estar alerta y saber que si no defendemos nuestros derechos, si no defendemos nuestras instituciones, por supuesto que se pueden perder. Ha pasado en otras partes del mundo y ha pasado en otras épocas. Bueno, pues ahí estará usted un año más, una vez más, por segunda vez, en su historia política, encabezando la lista al Congreso de los Diputados por Podemos en las próximas elecciones. ¿Le ha cogido el gusto al Congreso? Bueno, nos pidió Pablo Iglesias a una serie de compañeros que sobre todo llevamos portavocías en el grupo parlamentario. Yo soy el portavoz de Educación, de la Comisión de Educación, y estábamos haciendo, creo que un buen trabajo. Estamos a punto de derogar la LOMCE y de aprobar una ley educativa, creo que más inclusiva y más equilibrada. Estamos a punto, pero nos quedan muy pocos meses por delante. Estamos a punto porque se lleva ya al Consejo de Ministros al Consejo de Gobierno dentro de unas semanas y seguramente la tramitación de la ley serán 4 meses. Creo que todavía quedarán 4 meses de legislatura, esperemos, para aprobar esa reforma. Bueno, y a partir de ahí, Pablo nos pidió a una serie de gente que lo siguiéramos acompañando en su lista. Hicimos primarias antes de Navidad. Es verdad que alguna gente se preguntó, bueno, ¿y por qué adelantar las primarias si no hay a la vista elecciones? Habían algunos rumores que nos llegaban y lo que no podía ser era que nos viéramos como nos vimos en junio del año pasado, donde Mariano Rajoy se pensó durante unas horas si convocar elecciones para librarse de la moción de censura. Y ante esa situación donde no teníamos ni lista ni nada, nos podría haber pillado el toro. Nosotros queríamos salir a este año 2019, que es un año importante, con todas las listas, las municipales, las autonómicas, las europeas y las generales aprobadas, para centrarnos en lo importante que es trabajar para ganar esas elecciones. Pues ahí estaremos los ciudadanos atentos al trabajo de nuestros políticos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A vosotros, gracias. Gracias.